Seguimos acá con el cronista comercial y en este momento vamos a hablar sobre la reforma laboral. Pero para eso tenemos a un especialista en el tema que es Julián de Diego, abogado laboral, tiene su propio estudio jurídico y él nos va a contar sobre hoy de qué se está hablando cuando hablamos de reforma laboral. ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas Muy bien, gracias por estoy en Madrid, acompañarnos. así que eh, mirando acá todas las novedades que siempre son un espejo de lo que va a ocurrir en Argentina y me da la impresión de que todo lo que estamos escuchando tan interesante de los oradores ya es una etapa que está en proceso casi, yo diría, de agonía, ¿no? Es decir, estamos en un mundo en donde las tecnologías están imponiendo cambios que van mucho más allá del esfuerzo enorme que están haciendo los hombres y mujeres de recursos humanos para seleccionar talentos, para Tal cual. retenerlos. ¿eh? Eh, yo te diría, sería muy interesante plantearles a nuestros oradores que cuenten un poco la lista de fracasos, que son casi en un número de la misma significación que los éxitos, y esto tiene mucho que ver con la reforma laboral. Es decir, nosotros vivimos, y esto simplemente para hacer una pequeña introducción, una legislación que ya fracasó. O sea, cuando se creó la ley de contrato de trabajo en el año 1975, fue una conquista extraordinaria, ¿se acuerdan? Fue una idea de Perón, en su último año de vida había reclamado la presencia de un especialista, que era Norberto Centeno, y con la intervención personal de Perón, se armó la ley de contrato de trabajo, que finalmente fue aprobada a libro cerrado después de su fallecimiento en 1975. Esa ley tenía dos objetivos: reunir todos los derechos fundamentales de los trabajadores y tratar de consolidarlos. Eh, pero en esa época no existía ni el fax. El fax, ¿no? No estoy hablando del celular, de la notebook, de la robótica, estoy hablando del fax. Era otro mundo. La máquina de escribir era mecánica y en el mejor de los casos había una maquinita eléctrica que empezaba a darnos algún anticipo de lo que podía ser el sistema. ¿Qué está pasando ahora con la reforma laboral? Bueno, los objetivos cambiaron totalmente. Ya no es la consigna la búsqueda de la consolidación y de reafirmación de los derechos del trabajador. Ahora la consigna es la influencia eh, transversal de las nuevas tecnologías y cómo hace la legislación para transformarse de un modo tal, junto con recursos humanos, para que el trabajo humano siga teniendo un rol protagónico fundamental, porque la tecnología tiene el efecto sustitución, Claro. ¿no? ¿Se acuerdan? En la charla anterior del cronista hablamos que el mundo se está despapelizando porque todo va en registros informáticos. La informática se está sustituyendo muchísimos puestos de trabajo. Los puestos de trabajo son reemplazados por los clientes, porque el cliente entra en la aplicación para poder operar y está haciendo la tarea que antes hacía un empleado en relación de dependencia de una empresa de servicios, de un banco, de una entidad financiera. Y entonces ese efecto sustitución está anulando puestos de trabajo que forman parte del pasado. Y entonces la nueva legislación en el mundo, en Estados Unidos, en Australia, en Japón, en la reforma laboral francesa, que tanta resistencia ha tenido durante estos últimos meses, en la de España, en donde se crearon, fíjate vos, se han creado 43 contratos de excepción para no caer en la relación de dependencia eterna que tiene España. 43 contratos. Entonces, cuando uno habla con un empleado cualquiera en el hotel, en un restaurante y demás, y le preguntás, ¿cuántos años hace? No, no, estoy contratado por un año porque este es un emprendimiento de lanzamiento. Otros dicen, no, tengo contratado por 6 meses porque es una etapa de prueba. En fin, y hay 43 contratos que excepcionan
el régimen general. Y después hay una legislación nueva que amenaza con como un elemento de disrupción de la legislación que ya conocemos, que tiene que ver con Uber, con Rappi, es Claro, decir, con las aplicaciones, en donde la persona tiene muy pocos componentes de la relación de dependencia, tiene muchos más componentes de la relación autónoma, pero fíjense lo que está pasando. Nadie se anima a legislar porque tienen miedo que millones de personas que trabajan bajo estas aplicaciones puedan perder su empleo si se le aplica la legislación laboral estrictamente. Entonces, el desafío de esta reforma laboral, que no es, no sé si los legisladores argentinos son lo suficientemente conscientes de su importancia, es que nosotros estamos desacoplados con una legislación que está creada en la época de las cavernas, de nuestra legislación, en su momento fue trascendental, pero que ahora ha perdido totalmente vigencia, y ese desacople está sometiendo al sistema democrático a una crisis. tal cual. ¿Por qué? Porque mientras el gobernador negocia los recursos para su provincia, la legislación laboral necesita una adecuación porque no crece en la Argentina ni el empleo y creció en forma desproporcionada el empleo negro. Tal cual. Julián, pero el consenso de que necesitamos una reforma laboral está, digamos, y está en todos los ámbitos. Mirá, como vos decís muy bien, y en los disparadores que vos estuviste preparando, lo desarrollás muy bien, no hay conciencia auténtica de lo que yo estoy diciendo. Por eso Ok, yo en cada vez que tengo la oportunidad, como la que me dan ustedes todos los años en el Cronista desde hace tantos años, trato de destacar que nuestros legisladores, nuestros gobernantes, no tienen conciencia de la importancia que tiene hoy la reforma laboral con miras a generar nuevas condiciones para que la persona pueda tener empleo. Porque fíjate vos qué es lo que está pasando. Yo, por ejemplo, hoy viajé ayer a Madrid. El servicio de control de pasaportes lo hace ya una computadora, claro. ¿no? O sea que vos no tenés que ir a inmigraciones, ¿no? Te presentás en la pantalla, te sacan una foto, sacan la impresión digital, la foto coincide con que está todo ok, se abre una puerta y te vas directamente al avión. Eh, Todos los sistemas adentro del aeropuerto están informatizados. Todos los sistemas de transporte están robotizados. Todos los sistemas automáticos de los aviones están informatizados o robotizados. Eh, Todo lo que hay adentro del aeropuerto es nueva tecnología. Fíjate, cuando llegué a Madrid, yo justo estoy frente a una iglesia emblemática, donde hay varios escritores, los restos de varios escritores en la zona de la, de la Plaza del Ángel. Entonces, como viajé y mi salud está bien, y la de mis hijos, la de mis nietos está bien, crucé a dar gracias y por supuesto a rezar. ¿Qué me encontré? Las donaciones, lo que uno colocaba antes una moneda, Es verdad. están No, informatizadas adentro de la iglesia. O sea, no. vos tenés que ahora ponerle le tenés que te acercar una billetera de pago al lugar de la donación y se te prende una velita por vía informática. No tenés más ni velitas prendidas, o sea, son todos luces artificiales. Acercás la billetera de pago o acercás la tarjeta de crédito y decís cuánto querés donar y decides, bueno, voy a donar 1 euro y se te prenden 5 lucecitas porque eso es lo que vale 1 euro. Si donás 2 euros, se te prenden 10 lucecitas, pero no hay más el proceso material de que uno iba con una velita, prendía la velita, la colocaba en el santo al cual le pedía Y los su legisladores, intervención para dar la salud. Es vos, decir, vos, adentro de una iglesia, vos creés que los ¿no? O sea, legisladores no tienen tanta conciencia, como vos decís, ninguna, pero es por un ninguna tema conciencia. político o por un tema de que no están tan cercanos a la realidad, a esta realidad que vos estás demostrando. Es que no se dan cuenta lo que está pasando en el mundo. Claro, Nosotros somos el reflejo de lo que pasa en España, en Italia,
en Francia, que son los países que se nos acercan mucho más. Y de hecho nuestra legislación, el mismo Perón cuando hizo la reforma laboral del 75, tomó como modelo la reforma española Claro. del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, pero no hay conciencia y están centrados en temas que tienen que ver con temas importantes para un gobernador, con temas importantes para un legislador, pero no son conscientes de la trascendencia que esto tiene para que cualquier desarrollo de progreso en Argentina le llegue a todo el mundo. Y en Le este, va a llegar, le va a llegar a una élite solamente. ¿Por qué? Porque para hacer esta transformación se requiere la combinación de 3 factores: reforma laboral con miras a las nuevas tecnologías, objetivo fundamental de crear nuevas condiciones de empleo y transformación en el proceso educativo. wow, Yo no puedo tener en la escuela primaria de la escuela pública informática desde el preescolar. claro, Tengo que tener educación informática desde, bueno, uno lo ve con un bebé. Yo tengo a mi nieto Benito, que sabe perfectamente lo que dicen los símbolos y sabe buscar a la Peppa Pig y otros juguetitos que a él les sirven. Y cuando lo consulto a mi nieto Augusto o a mis nietas, ellas me dan la información a mí mejor de la que yo tengo para poder manejar la computadora. tal cual. Es decir, lo que está ocurriendo es que hay una élite que sigue esta doble educación informática y que ya se relaciona no solamente con la informática, sino con la robótica y con la inteligencia artificial, que es una etapa que en España, en Francia, en los países centrales de Europa y en Estados Unidos, Australia, Japón, etcétera, está en etapa embrionaria, pero son máquinas que piensan de lo que piensan, Sí, 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 piensan con autonomía de lo que piensa el ser humano y sobre ese pensamiento resuelven la cuestión. Entonces, si no tienen conciencia de que este cambio se viene, nosotros vamos a quedar postergados y entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a mantener una economía en negro muy grande, la economía en blanco va a ser muy restringida y el empleo en el mundo de las nuevas tecnologías va a ser para una élite. Y esto no puede ser así en la Argentina. En una democracia, digamos, creativa y bien desarrollada, lo que tiene que haber es la posibilidad de que todo el mundo tenga la oportunidad de acceder a educación informática, robótica y de inteligencia artificial desde el preescolar y que todo el mundo tenga la oportunidad, en función de esa educación, de acceder a los puestos de trabajo nuevos que se están creando. Yo, por ejemplo, hoy bajé temprano en Madrid con mis 5 horas de diferencia, con el jet lag y toda la historia de cambiar de horario. Ninguno de los vehículos que estaba haciendo carga y descarga de mercadería tenía el uso manual de la carga y descarga. Todos tenían brazo electrónico, cinta transportadora, elevadores y todo el esfuerzo que antes hacía físicamente. Se ponían fajas, me acuerdo, los trabajadores para no herniarse. Se ponían sí, 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 tiradores que les trataban de proteger la columna. Hoy nadie hace ningún esfuerzo. tal Todo cual. eso se hace a través de mecanismos robotizados y bajaban mercaderías, pack de leche, pero también bajaban grandes cargas y se notaban muy pesadas, y lo hacía un brazo electrónico dirigido por la persona con contacto manual, o sea, la Sí, sí, persona sí, tenía el manejo táctico, el manejo táctil del brazo robotizado, porque usaba las mismas manos para dirigirlo, ¿no? Es decir, tal. y Sí, 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 esto nosotros no lo estamos viendo. Esa persona tiene una capacitación distinta, sabe tal de cual. robótica, sabe de informática, tiene que saber mucho de lo que es transformación en la inteligencia artificial. Ese es el nuevo trabajador que viene y ese es el que va a generar empleo, nuevo empleo. Por eso esto de la desaparición del empleo es una ficción todavía, porque sigue habiendo sustitución de puestos de trabajo que se extinguen, ¿no? Sí, el picapedrero, el fabricante de sombreros, Tal cual. este, desapareció y ahora
tenemos todos estos nuevos trabajadores que requieren de nuevas skills, como dicen nuestros expertos en recursos humanos, pero que esos skills necesitan de estos dos cambios: reforma laboral en la legislación para Y que las nuevas tecnologías tengan cabida y se desarrollen, y reforma en el sistema educativo para que todos nuestros chicos, no importa el origen social, el origen económico, la clase a la que pertenezcan, la provincia en la que vivan, estén cerca o estén lejos de las ciudades, tengan tengan las la mismas misma oportunidades. educación para tener las mismas Perfecto. oportunidades. Bueno, Julián, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero nos encantaría. Pero bueno, nos quedó muy claro este concepto de la importancia de esta reforma, que ojalá que los legisladores estén a la altura, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, simplemente te hago una aclaración final. Sí, por La supuesto. reforma laboral, por supuesto, que está aprobada en la Cámara de Diputados y que se está discutiendo y En el por ahí con Senado. el Senado vuelve con alguna corrección, no es suficiente. Pero la reforma laboral no es una ley, no es un chispazo, es una fogata de novedades que se transforman en un proceso. Es una llamarada de novedades que generalmente obnubilan primero, pero que después crean nuevas oportunidades. Entonces, es muy bueno que una parte, aunque sea insuficiente, de la legislación sufra estos cambios, porque es el comienzo de un proceso que inmediatamente va a producir resultados. Como por ejemplo la supresión de las multas, que no sirvieron para trabajar, para luchar contra la economía clandestina, fomentaron la industria del juicio y potenciaron las demandas judiciales, lo cual es tremendamente nocivo para todas las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas, y no sirvieron para regularizar. En cambio, en Europa, ¿qué usan? Un sistema informático que no te deja trabajar en negro. Que eso es lo que es cruzando información. Yo tengo una panadería, tengo que tener 5 empleados. Tal No puedo cual. tener una panadería con el dueño solo. Entonces, esos nuevos modelos para que se incorporen y creen empleo de calidad y en blanco, requieren del comienzo de este proceso. Por eso yo digo, la reforma es insuficiente, pero es una buena iniciativa que estos 16 artículos se aprueben. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar desde allá, desde España. Hasta luego. Un placer estar con ustedes como siempre. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos con más después de este brevísimo corte.